mañana otoñal, llena de niebla, una parada de autobús solitaria en el borde de nuestro barrio vacío. Siempre era el último en ser recogido por el autobús escolar, mientras mis compañeros de clase ya ocupaban sus asientos y charlaban de sus asuntos. Yo me quedaba solo, envuelto en mi abrigo, esperando. A veces parecía que esos minutos se alargaban eternamente, pero ese día algo salió mal. Escuché el sonido del autobús acercándose y, emocionado, me enderecé. Sin embargo, cuando se detuvo, algo en mí se alarmó. Dentro del autobús no había ningún niño. Un silencio extraño llenó el aire cuando el conductor, un hombre de piel pálida y una sonrisa grasienta, se inclinó hacia mí y con un gesto me invitó a subir. «Hola, Tomás», dijo él. Su voz sonaba apagada, como si viniera de lejos. «Sube, ahora iremos a por los demás». Me quedé inmóvil, sin moverme del sitio. ¿Por qué me llamaba por mi nombre? ¿Cómo lo sabía? ¿Y por qué no había nadie en el autobús? El fuerte latido de mi corazón resonaba en mi cabeza. Algo dentro de mí me advertía desesperadamente: «No subas». «¿Y los otros niños?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Su sonrisa se ensanchó y sus ojos se entrecerraron extrañamente. «Los recogeremos en el camino. No te preocupes, Tomás. Solo sube». Su voz sonaba suave, pero tenía un matiz de amenaza serpenteante. Me miraba fijamente, como si intentara penetrar en mis pensamientos, obligándome a obedecer. «No, gracias», logré decir, retrocediendo lentamente un paso. Él frunció el ceño y en sus ojos apareció un destello de irritación. Volvió a hacer un gesto con la mano, como si no valiera la pena insistir. «Bueno, tú sabrás», dijo en un susurro, como si hablara al aire. Luego se encogió de hombros, cerró las puertas y se marchó. Me quedé allí, de pie, sintiendo cómo me temblaban las rodillas. A los pocos minutos llegó el verdadero autobús, con los niños dentro y el conductor de siempre. Durante todo el trayecto a la escuela, no dejaba de sentir una inquietud punzante. Me senté en mi asiento habitual, en el fondo del autobús, pero esa vez, la sensación de seguridad había desaparecido. Miraba a mis compañeros, que charlaban y reían como de costumbre, pero dentro de mí crecía una inquietud extraña, viscosa, como si alguien me estuviera observando. Cuando giramos en la calle que llevaba a la escuela, de repente me pareció ver algo familiar por la ventana, el mismo autobús en el que me había negado a subir. Fruncí el ceño, intentando enfocar a través de los vidrios sucios. En el estacionamiento frente a la escuela estaba el mismo autobús, vacío y oscuro, con las ventanas empañadas, como si dentro hubiera algo caliente y húmedo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Por qué está aquí?», pensé. «¿Cómo llegó hasta aquí?». Cuando el autobús se detuvo y comenzamos a bajar, aminoré mis pasos, tratando de no llamar la atención. Se oían las risas de los niños, pero apenas las percibía. Una sombra oscura del autobús me atraía. En algún momento, me pareció ver una figura a través de las ventanas, pero en cuanto enfoqué, desapareció. Me quedé quieto, sin poder apartar la mirada. De repente, sentí una mano en mi hombro. Me estremecí y me giré bruscamente. Era Linda, una compañera de clase. «Tomás, ¿estás tan pálido?», preguntó ella con preocupación. «Parece que has visto un fantasma». Intenté sonreír, pero mis labios temblaban traicioneramente. «Todo está bien, solo estaba pensando», murmuré, tratando de apartar la mirada del autobús. Pero al retroceder, noté que la sombra en el vidrio había vuelto a aparecer, esta vez con mayor claridad. Era mi propio reflejo, pero había algo extraño en él. Los ojos del reflejo me miraban, y no eran mis ojos. Parecía que intentaban decirme algo, advertirme de algo. Con este pensamiento, me di la vuelta y, acelerando el paso, me dirigí a la entrada de la escuela. Pero la sensación de una mirada ajena no desapareció. Por la noche, cuando regresé a casa, el incidente de la mañana aún no me dejaba en paz. Era como si la sombra de ese autobús me persiguiera.
como una pesadilla espesa de la que no podía escapar. Decidí contarles a mis padres, esperando que desestimaran mis miedos, y eso me ayudara a librarme de esa sensación incómoda. Cuando terminé de contarles, mi madre palideció de repente y sus manos comenzaron a temblar. De inmediato se dirigió al teléfono y, apartándose, comenzó a llamar a alguien con voz preocupada, murmurando algo sobre «otra vez aquí» y «esto no puede ser». Su reacción terminó por confundirme. Claramente sabía algo de lo que yo no tenía ni idea. Mientras mi madre hablaba, mi padre se sentó a mi lado, poniéndome una mano en el hombro. «Tomás», comenzó suavemente, aunque su voz tenía un tono de tensión, «¿estás seguro de que no subiste a ese autobús?» «Sí», respondí, sintiendo una inquietud creciente. El conductor era extraño y el autobús estaba vacío. Me dio mala espina. Mi padre suspiró profundamente, intercambiando una mirada de preocupación con mi madre, quien seguía hablando por teléfono. «Hiciste bien», dijo, y por un momento sus ojos reflejaron miedo. «Si alguna vez vuelves a ver ese autobús, no te acerques, aunque esté lleno de niños, aunque el conductor parezca conocido. Simplemente, mantente alejado de él». Esas palabras solo aumentaron mi ansiedad. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Qué secreto ocultaban? Esa noche no pude dormir. Acostado en la oscuridad, de repente escuché extraños ruidos fuera de la ventana, como si unas ruedas rodaran lentamente por la calle. Me incorporé en la cama y miré cautelosamente por una rendija en la cortina. Y allí estaba. El autobús estaba frente a nuestra casa, como si esperara a alguien. Los faros brillaban débilmente, iluminando la calle vacía. No se veía a nadie dentro, pero una oscura sombra al volante se dibujaba con demasiada nitidez, como si supiera que yo miraba y estuviera esperando a que saliera. Retrocedí de la ventana, sintiendo cómo el corazón se encogía de terror. A la mañana siguiente, salí de casa con el corazón pesado. La noche había pasado en duermevela, llena de pensamientos inquietantes e imágenes de ese autobús bajo mi ventana. Pero ya estaba amaneciendo, y tratando de convencerme de que todo había sido solo una pesadilla, me dirigí a mi parada de autobús habitual. Cuando llegué, no había nadie en la parada. Suspiré aliviado, pensando que todo pasaría y sería como siempre. Pero en cuanto pensé en eso, escuché el familiar rugido de un motor. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. En la esquina apareció un autobús. Desde el primer vistazo, estaba claro que era él. Esta vez, el autobús no estaba vacío. En las ventanas había niños, pero sus rostros estaban distorsionados por una extraña y aterradora artificialidad, como si estuvieran pintados en el vidrio. Vi ojos que no parpadeaban, bocas inmóviles, congeladas en sonrisas sin vida. El autobús se detuvo frente a mí y la puerta se abrió lentamente, emitiendo un chirrido prolongado. El conductor, el mismo con la sonrisa grasienta e inusual, volvió a mirarme, pero esta vez sus ojos tenían una siniestra burla. «Entonces, Tomás, ¿hoy vienes finalmente con nosotros?», dijo, y su voz resonó en el silencio como un eco. Retrocedí un paso, sintiendo cómo mis piernas se paralizaban de miedo. En ese momento, los niños en las ventanas giraron la cabeza hacia mí, todos al mismo tiempo, como uno solo. Sus sonrisas sin vida se ensancharon, sus ojos oscurecieron, y me sentí pequeño e indefenso ante esa aterradora escena. «Te hemos estado esperando tanto tiempo», añadió el conductor, sonriendo aún más. «Hoy es un día especial para ti». Intenté gritar, pero el miedo apretaba mi garganta, y en su lugar retrocedí otro paso. El conductor se inclinó un poco, sus ojos brillaron, como si sintiera una curiosidad oscura y salvaje. De repente escuché otro autobús acercándose, el verdadero autobús escolar, que llegó a la parada, iluminando con sus luces la calle vacía y el extraño doble. Mi autobús. Corrí hacia él, y cuando se detuvo, subí apresuradamente, sintiendo cómo mi corazón estaba a punto de saltar de mi pecho.
Me metí en el autobús y rápidamente ocupé un asiento, tratando de calmarme. Por un momento, miré por la ventana, esperando que aquel autobús extraño hubiera desaparecido. Pero número. Estaba justo frente a nosotros, con las luces delanteras brillando en un tenue color rojo, como ojos que me miraban, sin soltarme. Dentro, aún estaban los niños con rostros distorsionados, mirándome con miradas oscuras y vacías. Nuestro conductor, el señor Jenkins, no notó nada. Estaba ocupado asegurándose de que todos estuvieran abrochados. Intenté decirle algo, señalar el autobús espeluznante afuera, pero las palabras parecían quedarse atascadas en mi garganta y solo miraba, paralizado por el miedo. El autobús arrancó y sentí un alivio momentáneo, observando cómo nos alejábamos de aquella parada siniestra. Pero después de unos minutos, noté en el espejo retrovisor algo que me heló la sangre. Ese autobús nos seguía. Miré fijamente al espejo, sin creer lo que veía. Parecía que se acercaba cada vez más con cada giro, como si nos estuviera alcanzando, a pesar de que nuestro autobús iba cada vez más rápido. En algún momento, entendí que si nos alcanzaba, ocurriría algo horrible. Mis pensamientos giraban en torno a una sola cosa: no permitir que ese autobús nos alcanzara. Y cuando giramos en la calle de la escuela, noté que las luces rojas del perseguidor habían desaparecido. Pero junto con eso, vino otra sensación aterradora. Me di cuenta de que la pesadilla no había terminado. Cuando llegamos a la escuela, me pareció ver sombras deslizándose por los pasillos del edificio. El patio de la escuela estaba vacío, pero a medida que caminaba hacia la entrada, mi corazón latía alarmado con cada paso. La sensación era como si algo oscuro y frío me estuviera esperando dentro. Y cuando finalmente entré a la escuela, me di cuenta de que algo no estaba bien. Reinaba un silencio siniestro y en el aire flotaba un olor extraño, como a polvo viejo y algo que había estado mucho tiempo en la oscuridad. Caminé por el pasillo y entonces escuché un susurro apagado llenando el vacío a mi alrededor. Los latidos de mi corazón se hicieron más fuertes cuando llegué a la puerta del aula y la abrí de golpe. Los mismos niños con rostros distorsionados del autobús me miraban fijamente. Estaban sentados en sus lugares, inmóviles como muertos, sus ojos sin vida mirándome directamente, y en sus miradas había algo inhumano. Junto a la ventana estaba el conductor, sonriendo con su máscara siniestra. «Bienvenido, Tomás», dijo en voz baja. «Te hemos estado esperando». La puerta a mis espaldas se cerró. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Esperamos que haya despertado emociones en ti y hecho que tu corazón latiera más rápido. Comparte tus impresiones y pensamientos sobre este relato en los comentarios. Es importante para nosotros saber qué piensas. Suscríbete para no perderte nuestras nuevas historias y no olvides activar la campanita para estar siempre al tanto de las actualizaciones. Hasta la próxima en el canal.